En las últimas décadas, el enfoque comunicativo, o Communicative Language Teaching, se ha consolidado como una de las metodologías más influyentes en la enseñanza del idioma inglés. En teoría, busca que el aprendizaje ocurra a través de la comunicación real, la interacción y la autonomía del estudiante. Sin embargo, su aplicación varía mucho entre contextos y culturas. En este vídeo vamos a explorar cómo este enfoque se interpreta y se adapta en aulas de inglés como lengua extranjera y como segunda lengua, y por qué puede resultar especialmente difícil implementarlo en algunos contextos como el asiático. Para comprender el enfoque comunicativo, primero debemos recordar de dónde venimos. Durante muchos años, las metodologías de enseñanza del inglés se centraron en la gramática, la traducción y la repetición mecánica. El método audiolingual, por ejemplo, promovía la memorización y la imitación de modelos sin espacio para la creatividad o la interacción real. En ese contexto, el profesor era la autoridad absoluta y el alumno un receptor pasivo. Con el tiempo, los estudios sobre adquisición de segundas lenguas resaltaron la importancia de la motivación, la cognición y la emoción en el aprendizaje. De esta manera, el enfoque comunicativo propuso un cambio radical. Poner a la figura del estudiante en el primer plano. Aprender comunicando y convertir la clase en un espacio de interacción y significado. El enfoque comunicativo representa un verdadero cambio en el aula y en la manera de entender la enseñanza. El profesor deja de ser la única fuente y centro del conocimiento y pasa a ser un guía, un facilitador en el proceso de aprendizaje. Este cambio implica empatía, congruencia y entusiasmo. Significa conocer a los alumnos, entender sus necesidades y crear un ambiente de confianza. Mostrar humanidad y además reconocer los errores fortalece la relación educativa y rompe la distancia entre docente y estudiante. En este nuevo modelo, enseñar no es imponer contenido, sino acompañar, motivar y ofrecer los recursos necesarios para que el estudiante participe y aprenda de manera activa y autónoma. Una de las claves del enfoque comunicativo es la interacción, pero debemos distinguir entre hablar y comunicar, ya que no toda interacción dentro del aula es comunicación real. Muchas veces, el diálogo entre profesor y alumno se reduce a preguntas con respuestas predecibles o correcciones gramaticales, y esto no es comunicación auténtica. En cambio, el diálogo real se basa en la búsqueda de significado y comprensión mutua. Para ello, es esencial que el profesor reduzca su tiempo de habla y dé más espacio al alumno para expresarse. Cuanto más habla el alumno, más oportunidades tiene de usar la lengua para pensar y negociar en su segundo idioma. Cuando llevamos el enfoque comunicativo a otros contextos culturales, como el asiático, surgen desafíos importantes. En países como China, Corea o Vietnam, la educación se basa en valores de respeto, jerarquía y armonía colectiva. El profesor es visto como una autoridad incuestionable y el alumno como alguien que recibe conocimiento, no que lo construye. Además, los sistemas educativos están fuertemente condicionados por los exámenes, los currículos rígidos y los libros de texto centrados en la gramática del idioma, no en comunicación auténtica. En este contexto, muchos docentes no rechazan el enfoque comunicativo en sí, sino las prácticas occidentales asociadas a él, que a veces no se ajustan a su realidad cultural ni institucional. Por ello, aplicar el enfoque comunicativo no puede ser simplemente copiar un modelo extranjero, sino adaptarlo con sensibilidad y coherencia al entorno local. Por ello es que el enfoque comunicativo no debe imponerse, sino adaptarse. En China, por ejemplo, existe el concepto de guanxi, que alude a las relaciones de confianza y reciprocidad entre las personas. Este valor cultural puede integrarse en el aula para fomentar una comunicación más auténtica y colaborativa entre estudiantes. De esta manera, el enfoque comunicativo puede mantenerse fiel a sus principios, la interacción, la autonomía y el significado, pero expresarse de formas diferentes según el contexto. Enseñar comunicativamente no significa hacerlo igual en todas partes, sino hacerlo de manera que tenga sentido en cada cultura, cada país y cada aula. En conclusión, el enfoque comunicativo sigue siendo una herramienta poderosa para enseñar idiomas, pero no existe una única manera de aplicarlo.
Su efectividad depende de la sensibilidad cultural, la flexibilidad pedagógica y la comprensión de las realidades locales. El reto no está en abandonar el enfoque comunicativo, sino en reinterpretarlo, hacerlo más humano, más coherente con las culturas donde se enseña y más centrado en la experiencia del alumno. Solo así podremos hablar de una enseñanza verdaderamente comunicativa, una que no solo enseña una lengua, sino que también construye puentes entre culturas y formas de entender el aprendizaje. Muchas gracias.